comentado, el día de hoy vamos a hablar de Maximum Material Condition, que es máxima condición de material o condición de material máximo. La definición de acuerdo a ASME 14.5, revisión 2018, nos dice que la condición de material máximo es la condición en la cual una característica de tamaño contiene la máxima acumulación de material dentro de los límites de tamaño especificados. Esta es la definición de ASME y nosotros sabemos que una característica o un control geométrico está aplicado con base a máxima condición de material cuando vemos una M en el marco de control geométrico, ¿sí? Cuando una tolerancia geométrica es aplicada sobre la base MMC, condición de material máximo, la variación permitida depende de la tolerancia geométrica especificada y la desviación de la característica considerada del tamaño máximo de la condición del material. Vamos a hacer una analogía, ¿vale? No se rían, pero quiero explicarlo así porque probablemente con esto podamos entender cuál es la función de la condición de material máximo. Vamos a suponer que estamos en una tienda y que llega una persona cargando un espejo. Este espejo, si lo ven, es relativamente grande y para que esta persona pueda entrar por la puerta, pues prácticamente tiene que entrar por el centro, ¿verdad? Tiene que entrar lo más centrado a la puerta y así pues no se va a pegar, ¿verdad? No va a chocar con la puerta, no va a romper el vidrio, simplemente va a poder pasar libremente. Este espejo que están viendo pues está relativamente grande. Sin embargo, ¿qué pasaría si este espejo que ahora traigo es más pequeño? Si se dan cuenta, pues ahora como es más pequeño, pues ahora lo puedo inclinar más a comparación del anterior que estaba más grande. El anterior, como estaba grande, lo tuve que meter recto. Sin embargo, este que está más pequeño, lo puedo inclinar y aún así poder entrar dentro de la puerta. ¿Ok? Entonces, bajo esta analogía, sabemos que la condición de material máximo lo que hace es darnos una tolerancia adicional para que la característica pueda funcionar en un ensamble. Ejemplo, tengo yo estas dos piezas. Estas dos piezas se van a ensamblar una con la otra, ¿sí? Es el macho y la hembra, y tienen sus características, ¿verdad? Comenzamos con esta pieza. Primero nos dice que el datum A es la superficie de abajo, que es esta. El datum B vendría siendo el ancho, y la característica que vamos a evaluar es la de 10, con una tolerancia de más o menos 0.25 y una posición de 0.35 cuando está en su condición de material máximo contra los datums A y B. Como la dimensión está asociada a ahora sí que una acotación de tamaño, pues esto se refiere que lo que vamos a controlar de posición no van a ser las caras laterales, sino va a ser el plano medio que se genera por estas dos caras. ¿Sí? Este plano medio es lo que vamos a controlar con la de posición. Después, suma es esta superficie. Por esta está un micrófono abierto, por favor. El datum A es esta superficie que, pues, si pueden ver, pues no está perpendicular al plano que vamos a controlar. Y el datum B, igual, es esta dimensión de 30 más menos 0.2 que hace referencia a esta superficie y esta superficie. Por lo tanto, el datum B vendría siendo el plano medio generado por estas dos superficies. Al decir plano medio, me refiero al plano central, a un plano equidistante entre ambas superficies, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que esta pieza, esta parte saliente de la pieza, esté alineada con el datum A y el datum B. Vamos a suponer que tenemos este eje verde, rojo, y este eje contra el datum A está a 90 grados, o sea, está perpendicular al datum A, ¿sí? Y es equidistante al datum B, a la superficie del datum B. Después tengo este eje o este plano medio en verde, que ese plano medio se genera de los puntos equidistantes entre las superficies que vamos a evaluar de la característica, ¿sí? Entonces, ahorita sería como que la pieza perfecta, ¿no? Cuando estamos contra los datums y la pieza está ideal. Entonces, ¿qué pasa cuando esta pieza tiene un error de inclinación? En este caso, un error de perpendicularidad. Bueno, lo que busca es que esta pieza aún así se puede ensamblar considerando el error de orientación o el error de localización, ¿sí? Entonces, contra el datum A estamos evaluando prácticamente la orientación de la pieza y contra el datum B estamos evaluando la simetría, ¿no? La localización. Entonces, cuando nosotros tenemos esta pieza, ¿sí? Nosotros vemos el dibujo, aquí está, tenemos 10 más menos 0.25,
y su tolerancia de posición de 0.35, nos dice esto. Esta pieza se va a ensamblar acá. Y cuando esta pieza está en su tamaño más grande, cuando está en 10.25, ¿sí? Es el tamaño más grande, va a ser el tamaño cuando tiene la condición de material máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a esta característica yo le agrego más material, pues obviamente se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque es una característica externa. ¿Sí? Entonces, el tamaño en condición de material máximo va a ser cuando tenga el tamaño más grande, que es 10.25. Y la tolerancia, la zona de tolerancia geométrica, que en este caso es posición, va a ser de 0.35. ¿Por qué? Porque aquí te dice, esta tolerancia de posición es de 0.35, pero solamente cuando está en condición de material máximo. Entonces, ahorita que está en el tamaño de condición de material máximo, el ancho de la tolerancia va a medir 0.35. Esto te permite que la característica pueda tener este error pues, dentro de la zona de tolerancia, ¿verdad? Ahí está, sigue teniendo el tamaño 10.25, que es el tamaño más grande, o el tamaño en condición de material máximo. El eje, el plano medio de que estamos controlando, está dentro de la zona de tolerancia. Entonces la pieza hasta ahí está bien. Que tenga este desplazamiento, ¿verdad? Esta localización, ya sea de un lado o del otro. Sin embargo, vemos que sigue ensamblando en la pieza, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando la pieza ahora ya no está en su tamaño de condición de material máximo, sino está en su tamaño de condición de material mínimo? El tamaño en condición de material mínimo pues va a ser cuando yo le quite más material a esta característica, pues obviamente se va a hacer más chico y va a tener un tamaño de 9.75. Si yo dejara el ancho de la tolerancia de 0.35, pasaría esto. Ensamblo la pieza, se movería, llegaría el eje o el plano que estamos controlando, llegaría hasta la zona de tolerancia y quedaría este espacio libre, ¿sí? Es una zona muerta. Nos vamos hacia el otro lado, también quedaría esto. Entonces, nosotros estaríamos tirando piezas que funcionalmente todavía podrían entrar, ¿no? O sea, pero como estamos controlándolo solamente en una tolerancia de 0.35, no permitimos que llegue hasta el fondo. Entonces, por eso se le da una tolerancia adicional, ¿sí? En este caso, la tolerancia adicional va a ser de 0.85. Ahorita explico cómo sacamos este valor. Con este 0.85, es el ancho de la zona de tolerancia, el plano medio de la característica se va a poder desplazar hasta que llegue a la frontera, ¿verdad? De un lado y del otro. Entonces, si se dan cuenta, dimos una tolerancia adicional que nos permite que la pieza siga ensamblándose en su contraparte. ¿Cómo sacamos estos valores? ¿Cómo calculamos la tolerancia adicional? Sabemos que el tamaño máximo de condición de material va a ser 10.25 y el tamaño en mínima condición de material va a ser 9.75. Entonces, esta es la máxima condición y esta es la mínima condición de material. El control geométrico te dice que esta tolerancia de 0.35 aplica a este tamaño nada más. ¿Qué tamaño aplicaría entonces a 9.75? Ya vimos que es 0.85, pero vamos a ver por qué. Aplicamos esta fórmula, en la cual sacamos el valor absoluto de la resta del tamaño de la característica en máxima condición de material menos el tamaño actual. Y a ese valor, a ese resultado, le sumamos la tolerancia geométrica. Vamos a hacerlo. Tamaño de la característica en máxima condición de material, o sea, este. Menos el tamaño actual. El tamaño actual ahorita el que queremos saber es este. Entonces, este lo ponemos acá. Hacemos la resta como valor absoluto y a ese resultado le vamos a sumar la tolerancia geométrica, ¿sí? O sea, esta. Con esto nos va a dar el resultado de 0.85. Con eso ya queda el valor de la tolerancia. Si nosotros tuviéramos otro valor, ¿sí? Un valor dentro de la zona del rango de tamaño, nos da, por ejemplo, un 10.15. ¿Qué tolerancia geométrica aplicaría a 10.15? Pues aplicamos la misma fórmula. 10.25, que es el tamaño en máxima condición de material, menos el tamaño actual, que es 10.15, más la tolerancia geométrica, que es 0.35. Esto nos va a dar igual a 0.45.
Si tuviéramos un tamaño de 10, ¿qué hacemos? Pues nuevamente lo mismo. Tamaño máxima condición de material menos el tamaño actual más tolerancia geométrica. 0.60. Una más. 990. Pues 990 le vamos a restar 10.25 como valor absoluto, más la tolerancia geométrica de 0.35 y nos da 0.70. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular la tolerancia que le aplica a cada una de las características o de los tamaños que vayamos sacando, ¿sí? Podemos tener infinidad de valores, pero siempre vamos a aplicar la misma fórmula y cada tamaño va a tener una tolerancia única. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora vamos con la contraparte. En este caso es la pieza interna, ¿sí? Tiene un tamaño de 11.2 más menos 0.25, tolerancia de posición de 0.35 cuando está en su condición de material máximo, contra los datos A y B. Volvemos a sacar los tamaños. ¿Cuál es el tamaño máximo condición de material? Bueno, pues si a esta característica yo le agrego más material, este tamaño se va a hacer más pequeño. Entonces, en una característica interna, el tamaño en condición de material máximo va a ser cuando esté más pequeño, o sea, 10.95. El tamaño en mínima condición de material, pues yo le quito material, cuando yo le quito material a esta característica, pues el tamaño se hace más grande, entonces va a ser 11.45. La tolerancia geométrica de posición de 0.35 aplica solamente a la M, o sea, el tamaño en máxima condición de material, a 10.95. Entonces, a 11.45, ¿qué tolerancia geométrica aplica? Pues hacemos la misma fórmula, ¿sí? Tamaño de la característica en máxima condición de material, que es 10.95, menos el tamaño actual, ¿sí? El resultado como valor absoluto, más la tolerancia geométrica. O sea, esto nos va a dar 0.85. Suponiendo nuevamente que tengo varios valores. Tengo 11.15. ¿Qué tolerancia aplica a 11.15? Pues aplica 0.55. ¿Por qué? Porque si a 10.95, que es el tamaño en máxima condición de material, menos el valor actual, que es 11.15, le sumo 0.35, que es la tolerancia geométrica, me va a dar 0.55. Otro valor, 11.3. Este 11.3 corresponde a 0.7. ¿Por qué? Nuevamente, 10.95 menos 11.3 más 0.35 me da 0.7. Todo como valor absoluto. Uno más, 11.37. Eso corresponde a 0.77 como tolerancia geométrica de posición. 10.95 menos 11.37, resultado absoluto, más tolerancia geométrica, eso nos da 0.77. ¿Se entiende entonces cómo podemos sacar las tolerancias que aplican? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya saben, con el dedito arriba de las reacciones. Yo sé que está claro. Perfecto, continuamos entonces. Regresando al ejemplo de la personita que está cargando el espejo. Esta personita, dijimos que como tiene el espejo más grande, pues tiene que entrar lo más centrado a la puerta, ¿verdad? Pero, pues se puede mover, ¿verdad? Se puede mover pues, a la derecha, ¿sí? Sin que se machuque los dedos, o hacia la izquierda, tiene esa tolerancia, ¿no? Mientras se pueda mover de esa zona, pues obviamente va a poder entrar por la puerta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros tuviéramos un plano medio, o sea, el punto simétrico de la persona, esta persona se puede mover desde la posición ideal, que sería esta línea negra, o sea, ese sería el ideal, ¿no? Si entras por acá, vas a entrar recto, vas a tener espacio de ambos lados y no te vas a machucar los dedos. Pero, si por alguna razón te quieres mover hacia la derecha, ¿hasta dónde te puedes mover sin que te machuques los dedos? A tu plano medio, ¿sí? Tu punto medio como persona, te puedes desplazar n cantidad hasta esta frontera, ¿verdad? Hasta el marco de la puerta, y ahí ya no te vas a machucar los dedos. Entonces, ahí se genera esta frontera, ¿sí? Línea roja. Del otro lado, pues lo mismo. Me puedo mover hasta acá, igual y no me machuco los dedos,
pero sería hasta esa frontera. Esas dos líneas rojas que estoy poniendo acá vendría siendo la tolerancia de localización, posición o una de orientación también, ¿no? La perpendicularidad, por ejemplo. ¿Sí? Pero si también vemos esto, tenemos el marco de la puerta, tenemos ahí unas fronteras, ¿no? Esas fronteras que vemos en el marco de la puerta serían, se le llama condición virtual, ¿sí? En este caso sabemos que es el marco de la puerta, pero si no estuviera la puerta, sería el tamaño máximo que podemos alcanzar considerando nuestro tamaño y nuestra desviación, ¿no? De localización, de orientación o lo que sea. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestra pieza. Yo sé que esta pieza se va a ensamblar y si lo viéramos así, quitamos esto, se ensamblan y ahorita ambas piezas están perfectas. Por lo tanto, el plano medio de ambas está en la localización ideal. Suponiendo que ahorita ambas piezas están en su tamaño de condición de material máximo. La externa está en 10.25 y la interna está en 10.95. Por lo tanto, para ambas, la zona de tolerancia de localización, bueno, de posición, va a ser de 0.35. Esto de acuerdo al dibujo que teníamos, ¿verdad? Si yo a la característica externa la desplazo hacia arriba y a la característica interna la desplazo hacia abajo, ¿sí? Se genera esa zona de contacto de ambas piezas. ¿Sí? Estoy poniendo ahí una línea roja y vámonos al otro extremo. Ahora la externa la muevo hacia abajo y la interna la muevo hacia arriba. Nuevamente se genera una zona de contacto, ¿sí? Una frontera, y esas dos fronteras que tengo, el tamaño que van a generar va a ser el tamaño de la condición virtual. Suponiendo que ahora están en su tamaño de condición de material mínimo. ¿Sí? La externa está en 9.75 y la interna está en 11.45. La zona de tolerancia, si recuerdan, era de 0.85. Nuevamente, a la externa la muevo hacia arriba y a la interna la muevo hacia abajo. Como pueden ver, nuevamente tienen contacto, ¿verdad? Hasta ahí. Hago lo opuesto, la muevo hacia abajo, esta la muevo hacia arriba y se genera la otra frontera de contacto. Entonces, nuevamente es la condición virtual. Para calcular la condición virtual, aplicamos esta fórmula. Esta es para característica externa en máxima condición de material. Es el tamaño de la característica en máxima condición de material, que si recuerdan era 10.25, más el valor de la tolerancia geométrica, que es 0.35. Si yo a 10.25 le sumo 0.35, la condición virtual me va a dar de 10.6. Me voy con la interna. Tamaño de la característica en máxima condición de material. Ah, bueno, pues cuando yo le agrego más material es cuando está más pequeño, entonces va a ser 10.95. Pero ahora le voy a restar, porque esta es interna. Ya no le sumo, sino le resto el valor de la tolerancia geométrica, que sigue siendo 0.35. Si yo a 10.95 le resto 0.35, me va a dar 10.6. Con esto, yo sé, me regreso a esta pieza, que cuando esta pieza está en su máxima condición de material, ambas, la zona de tolerancia es de 0.35, este lo muevo para acá, este para acá, y se genera la primera frontera, y lo mismo del otro lado. Ese ancho corresponde a 10.6. Ese tamaño que estoy viendo de las fronteras corresponde a un tamaño de 10.6. Que si lo analizamos la fórmula, a la externa le sumamos este valor. Y a la interna le restamos este valor. Por eso nos da 10.6. Una de las condiciones o de las características de la condición virtual es que es un valor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el tamaño que tenga cuando yo haga la operación de sumar o restar la tolerancia geométrica que tiene, me tiene que dar el mismo valor. Ejemplo, tengo 9.75, ¿sí? Y 11.45. La zona de tolerancia es de 0.85 porque ambas están en su condición de material mínimo. Entonces,
Este lo muevo hacia arriba, este nuevamente hacia abajo, y ahí está mi primera frontera nuevamente. Hago lo opuesto, y se genera otra frontera. Entonces, ese tamaño es de 10.6. ¿Por qué? Porque si yo a 9.75 le sumo 0.85, me va a dar 10.6. O si a 11.45 le resto 0.85, me va a dar 10.6. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias. Ok. Continuamos. ¿Para qué nos sirve la condición virtual? Bueno, nos sirve de varias cosas. Para empezar, sabemos que esa frontera no la debemos de pasar, ¿sí? Porque con eso vamos a asegurar el ensamble de la pieza. También nos sirve para diseñar los gauge, los checking fixtures, los dispositivos de control. O también para calcular contrapartes, ¿sí? En este caso voy a hacer el diseño del gauge funcional de la característica externa, ¿no? De la pieza externa, ¿no? Yo sé que el gauge tiene que ser pues, prácticamente lo opuesto a la pieza. Entonces vamos a hacer un dispositivo como este tipo, en la cual la pieza se va a meter ahí, ¿sí? Tenemos que analizar obviamente el dibujo, saber cuáles son los datums, los tamaños y demás, ¿no? Ahorita vamos a analizar, con la información que tenemos, vamos a analizar este dispositivo, ¿sí? Y como tenemos unos datums contra A y B, pero ninguno de ellos tienen un modificador M, que cuando una M está en un datum, se llama Maximum Material Boundary. Y eso significa que la frontera del material va a ser fija. Bueno, que el datum va a ser fijo. Si no lo tiene, entonces significa que está bajo la base RMB, que significa Regardless Material Boundary, o frontera sin importar el tamaño de la frontera, ¿no? Algo así, o independiente del tamaño de la frontera. Entonces, como ahorita no tiene esa M en el datum, significa que el datum B se tiene que ajustar sin importar el tamaño que tenga. Es por eso que en esta parte le voy a poner pues a lo mejor un resorte, una guía, una parte que me asegure que siempre empuje la pieza en ambas caras hacia el centro. Así no importa que esta pieza esté muy grande o muy chica, o sea que el datum está en 10.2 o 9.8, siempre va a buscar centrar la pieza ahora sí que al centro, ¿verdad? Entonces tenemos esta pieza así va a ser la función de este gauge. Y cuando esta se gire, pues obviamente estos se van a cerrar. Entonces, ¿cómo sería el tolerado, el dimensionado del gauge? Para empezar, tenemos que manejar los mismos datums. De acuerdo al dibujo, el datum A vendría siendo esta superficie en la pieza. Entonces, en el gauge vamos a poner este como datum A. Este significa que es esa superficie que está abajo, ¿sí? No se ve bien, pero bueno, espero que ahí se pueda comprender cuál es. Ese va a ser mi datum A. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ponga mi pieza, tengo que asegurar que tenga contacto con esa superficie. Después tengo el datum B. El datum B es este, que es el tamaño de 30 más menos 0.2. Entonces, yo, estos dos planos que tengo acá, le tengo que poner primero la medida del tamaño más grande, ¿no? Este puede ser un valor de referencia, pero vamos a manejar el tamaño más grande. Y le vamos a dar, en este caso, la tolerancia es de 0.4. Esa es la tolerancia. La distribución que tiene es de más menos 0.2, pero la tolerancia como tal es 0.4. Entonces, de acuerdo a la norma ASME 14.43, que es la de principios de dimensionado de tolerado de dispositivos de control, o de gauge, nos dice que se puede usar el 10% de la tolerancia dimensional para el tolerado del dispositivo, ¿verdad? Entonces, si la tolerancia es de 0.4, el 10% sería 0.04. ¿Sí? Pero si se dan cuenta en esta parte, nosotros no tenemos ningún control geométrico, solamente tenemos este tamaño. Entonces lo que voy a hacer es que ese 0.04 lo voy a dividir en dos. Por lo tanto, al tamaño le voy a dar menos 0.02, ¿sí? Hacia menos,
y hacia más nada, porque no puedo pasar esta frontera. Y le voy a meter un control geométrico en este caso de perpendicularidad contra el datum A para asegurar que estas superficies siempre estén perpendiculares a esa superficie, ¿sí? Y le voy a dar el otro 0.02%. Con esto yo ya tengo 0.04, que corresponde al 10% de la tolerancia dimensional. Entonces lo puedo manejar así, con esto ya cumpliría. Y solamente me falta la característica, ¿verdad? Yo les había dicho que esta característica se puede, se calcula a través de la condición virtual. Si recuerdan, el tamaño de esta característica en condición virtual era 10.6. Entonces, este 10.6 va a ser el tamaño máximo que esta característica puede tener. Igual, le vamos a aplicar el 10% de la tolerancia dimensional, que si se dan cuenta es 0.5. La distribución es de más menos 0.25, pero la tolerancia es de 0.5. Entonces, el 10% de 0.5 va a ser 0.05. Y lo vamos a manejar hacia menos, no hacia más. No podemos pasar esta frontera porque si la pasamos vamos a aceptar piezas malas. Entonces, es preferible rechazar piezas buenas a mandar una pieza mala con el cliente. Entonces lo dejamos así y de ahí le ponemos el control geométrico. A este sí le podemos, tiene control geométrico, entonces lo podemos poner. Igual manejamos el 10% de 0.35 con el mismo marco de control, ¿sí? Posición de 0.35 de máxima condición de materia contra el datum A y B. Entonces el 10% de 0.35 va a ser 0.035. Con esto ya queda dimensionado nuestro gauge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay un micrófono abierto por ahí? ¿No? Entonces, el 10.6 es el tamaño en condición virtual. El 0.05 es la tolerancia dimensional aplicada al 10%. ¿Sí? Y el 0.035 sería la tolerancia geométrica del 10% de la tolerancia geométrica de la pieza. Entonces, con esto quedaría nuestro gauge. ¿Preguntas?